Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. El primero tiene relación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el proyecto parlamentario que afectaría a la SED y aduanas, la OCDE. Nos van a acompañar Zaida Manata, jefa de la Secretaría del Foro Global de la OCDE, que está en nuestro país, y el viceministro de Tributación, Óscar Orue. El segundo bloque nos va a acompañar el elegido para ministro de Salud Pública, el doctor Felipe González, quien asumirá este desafío con grandes interrogantes. Va a contar cuáles son sus planes inmediatos en el sector salud. Y el último bloque hablaremos acerca de la gobernanza y la agenda educativa 2023-2028 con Jan Esperanza y Óscar Charotti, presidente y director ejecutivo de Juntos por la Educación. Solamente a través de la educación podemos lograr grandes cambios en el país, pero solamente con la educación, no con otra cosa. Bien, antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. ¿Qué tal, doña Zaida Manata? ¿Cómo anda? Muy bien, buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir. No, es mi placer. Óscar Orue, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Un placer. Hace mucho no veníamos al programa, así es que agradecido por la... Es que viajas mucho, entonces solamente por Zoom, vía Zoom estamos contigo. Él está en Londres, está en París, está en Qatar y nosotros acá. ¿Verdad? Sí, hay una gran diferencia. Gracias por traer a la señora Zaida, porque sería muy interesante. ¿Terminó la conferencia que tuvieron? Sí, terminó ahora. Hace unas 2 horas, sí. ¿Y qué tocaron en esta conferencia? Tocamos sobre la iniciativa de Punta del Este, que es una iniciativa de los países latinoamericanos para impulsionar los temas de transparencia fiscal en la región. Esto es transparencia fiscal. Esto que pasó con Estados Unidos y los documentos que envió a la aduana, ¿forma parte de esa transparencia que se busca, Óscar? Sí, porque es intercambio de información y lo que el Foro Global busca es justamente que los países en América Latina utilicen herramientas para intercambiar información, ya sea de forma automática o a requerimiento de las jurisdicciones o de los países. Y eso permite una lucha frontal contra la evasión de impuestos, contra delitos transnacionales, los flujos financieros ilícitos, ¿verdad? Realmente el foro, a través del impulso que está dando, permite que justamente podamos reunirnos cada año. Y bueno, en este caso, mis colegas me han elegido como presidente de esta iniciativa América Latina, porque bueno, cada continente tiene su iniciativa, África, Asia y bueno, y América Latina. Entonces, la reunión la hicimos aquí en Paraguay, participaron prácticamente 15 países, y eso nos pone muy contentos, ¿verdad? Porque el propio presidente de la República estuvo en la inauguración de esta reunión. Es la 8ª reunión y se cumple 5 años de la firma de la declaración, que se realizó en Punta del Este, por eso se llama de esa manera. Y bueno, Paraguay fue, hoy son 15 países, pero solo empezaron con 4 y Paraguay formó parte de esos 4. Los 4 que comenzaron. Que comenzamos justamente a instrucciones del presidente de la República, Mario Audo, la idea era que Paraguay tenga como agenda justamente el impulso de esto. Y gracias a eso Paraguay tuvo muchos cambios y bueno, el levantamiento del secreto bancario, el intercambio propiamente de la información. Ahora, pero todo esto del levantamiento del secreto bancario es parte de las políticas que va a implementar el grupo. Claro, es lo que ellos instan a los países a que implementen. ¿Y cómo logran, por ejemplo, en Europa, y en Suiza, por ejemplo, donde el secreto bancario es una religión casi? ¿Cómo se hace para cambiar esa situación? Bueno, los estándares del foro requieren que la administración tenga acceso a las informaciones bancarias y que pueda intercambiar con otros países. Así que la Suiza también tiene acceso a esas informaciones y las puede intercambiar con los países que las requieren. La Suiza también participa del intercambio automático de cuentas financieras. Así que todos los años recuerde las informaciones que tienen que ver con los no residentes en Suiza y informa estas informaciones a todos los países que están participando de esta forma de intercambio. Paraguay
Paraguay no está todavía aún participando de este intercambio automático de informaciones, pero esperamos que muy pronto puedan participar también. Ajá. ¿Y de qué depende que Paraguay participe ya de ese intercambio de informaciones? O sea, Paraguay participa parcialmente en el intercambio a requerimiento. O sea, una jurisdicción, por ejemplo, un país pide información a Paraguay, Paraguay va a poder remitir la información. Ahora, lo que menciona Zaida es el intercambio automático. O sea, sucede un evento y Paraguay tiene la obligación de remitir información a los países sin necesidad de informar o de pedir. Directamente ya envía. Lo mismo, Paraguay recibe información sin que lo pida sobre ciertos contribuyentes que en esas jurisdicciones tienen alguna actividad económica. Por ejemplo, esto que sucedió con los Estados Unidos y Paraguay, y creo que es la empresa del señor Cham, ¿la información fue solicitada por Paraguay o fue enviada por Estados Unidos a la aduana? Entiendo de que hay un acuerdo entre Paraguay y Estados Unidos en información en información aduanera, justamente, es específico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos remite la información solicitada por la Dirección Nacional de Aduanas. En este caso, entiendo que es así. En este caso. En este caso. Y estas son ese es el tipo de informaciones que automáticamente, cuando Paraguay esté definitivamente integrado a la OCDE, va a poder remitir o va a poder recibir. Realmente es, un poco para explicar, no es la OCDE propiamente, sino que es el Foro Global. El Foro Global. ¿Verdad? El Foro Global impulsa y los países implementan. Y ellos nos asisten técnicamente, nos capacitan y nos instan justamente a poder implementar eso. Entonces, la generación de capacidades quiere decir que los funcionarios tengan el conocimiento, la preparación, que los sistemas informáticos estén adaptados a eso, que haya confidencialidad en este trato es fundamental, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos evaluaron. Hace poco nos evaluaron, cuando yo fui, que hicimos la entrevista, ellos nos evaluaron sobre la primera fase, que es la parte normativa. Entonces, cuando Paraguay implemente el 100%, ya va a poder recibir automáticamente y va a poder enviar automáticamente sin necesidad de hacer ningún pedido. Interesante. ¿El avance de Paraguay es importante? ¿Se nota avances en Paraguay? Así, con certeza. Paraguay ha hecho pasos muy significativos para impulsionar la agenda de transparencia. Uno de estos factos es el facto que Paraguay ha logrado aprobar la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Y esto quiere decir que con la firma de uno solo documento, Paraguay ha tenido acceso a información que están en más de 140 países, jurisdicciones en todo el mundo. Esto es un paso muy significativo. Un otro paso muy significativo también es el segredo bancario, el levantamiento del segredo bancario, porque esto es una de las informaciones cruciales para determinar cuál es el montante debido a un contribuyente, tener acceso a sus informaciones bancarias, financieras. Por ejemplo, el caso FIFA, el FIFA Gate, ahí fue importantísimo el levantamiento del secreto bancario, ¿no? Para conocer muchos detalles de todos los manejos dolosos que realizaban los dirigentes mundiales del fútbol. Sí, a ver, ni ella ni yo podemos hablar de casos específicos. De casos específicos, perfecto. ¿Verdad? Porque tenemos una prohibición, ¿verdad? Pero sí podemos, y eso es lo que siempre hablamos, ¿verdad? Yo en la medida que puedo siempre trato de dar una información a la ciudadanía porque nos debemos también al ciudadano. Pero en ese caso lo que sí puedo decir es que esto sirve para la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Perfecto. Y los países utilizan. Es más, en Sevilla el año pasado, Paraguay se comprometió y firmé yo un acuerdo en el cual esa información intercambiada podemos utilizar para la lucha contra otros delitos. Por ejemplo, Argentina, Costa Rica y Paraguay firmaron ese acuerdo y hoy lo estamos implementando. Es un plan piloto, ¿verdad? Que de hecho hoy lo hace. Tributación hoy colabora con el Ministerio Público sobre casos muy importantes que creo que la ciudadanía sabe. Hemos dado herramientas a los fiscales para que puedan imputar y acusar y tener condenas, ¿verdad? Entonces eso creo que es fundamental. Y bueno, el día de ayer, no sé, Zaida, si quieres comentar quiénes son los países que se adhirieron. No, sí, puede comentar. Sí, está público ahora porque hemos publicado
declaración de resultados de la iniciativa Punta del Este, así que sí, ya puede comentar. Tenemos también ahora Brasil y Colombia que se han unido a este proyecto piloto, así que ya tenemos 5 países de América Latina. ¿Cuántos países integran el Foro Global? 168. 168. Jurisdicciones, 168 jurisdicciones, Ajá. porque consideramos también las jurisdicciones como miembros del foro. Ajá. Bueno, casi todos los países entonces. Sí, tenemos todos los países de la OCDE, todos los países del G20, todos los países que son centros financieros están en el Foro Global y hoy tenemos un número cada vez mayor de países en desarrollo que se están unidos. Uh-huh. Y volviendo con el tema del secreto bancario, ¿cómo es el secreto bancario en Paraguay? ¿Sigue siendo fuerte, efectivo o ya no? Sí, para otras situaciones, ¿verdad? Pero al principio, por ejemplo, nosotros enviamos una nota a los bancos y no teníamos respuesta. Después les recordábamos que está vigente una ley y bueno, hoy ya sí hay ¿cómo podríamos decir? Hay más predisposición de parte de los bancos a cumplir con ese levantamiento del secreto, porque estaba muy arraigado de que ninguna información bancaria se pueda brindar. Sin embargo, hoy la Administración Tributaria tiene la herramienta legal para hacerlo, ¿verdad? Y en caso también tiene sanciones. Si, por ejemplo, una institución no cumple con el pedido, la Administración Tributaria le puede multar, ¿verdad? Y eso está establecido en la ley 6657, que es de Transparencia Fiscal Internacional. ¿El levantamiento del secreto bancario es para los bancos estatales, centrales, y los bancos privados, o es solamente para los bancos privados? No, todos. Pero hay que destacar que no quiere decir que no hay más sigilo bancario. Sí. El secreto bancario continúa, pero para otros fines. Lo que no se puede es imponer, alegar el secreto bancario para fines de intercambio de informaciones para fines tributarios. Esto no se puede, pero el secreto bancario se continúa, no se está buscando que las informaciones financieras de la gente estén disponibles. Claro. Esto ¿Y no. qué es lo que se pretende evitar con eso? ¿Qué tipo de delitos o crímenes transnacionales se pretenden evitar con eso? El lavado de dinero principalmente, dinero. Y otros delitos como también principalmente, no sé... Evasión tributaria. Evasión tributaria, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Y también delitos aduaneros, ¿verdad? Que también está en el foro también está previsto. No, es interesante porque son 3, no sé, instancias por donde el crimen organizado pero lava y mete de contrabando o cualquier cosa por los países. Sí. Pero me gustaría destacar tal vez que la importancia primordial de tener acceso a las informaciones bancarias, contables, también de quién son los socios efectivos y legales, es sobre todo para garantizar que todos los contribuyentes puedan pagar lo que deben, que no haya tratamiento diferente entre los contribuyentes que están sujetos a la ley de un país. Este es el objetivo principal, el garantizar que haya una justicia fiscal, que no haya tratamiento dispare entre los contribuyentes que están en una misma situación. ¿Y cómo contribuye todo esto al relacionamiento de los países y Paraguay en cuanto al manejo de las informaciones? Bueno, todos los países que son miembros del foro son evaluados y los otros países, las otras jurisdicciones tienen la oportunidad de proveer el feedback, de decir cómo está el intercambio con aquella jurisdicción. Aparte de esto, me gustaría también destacar que Paraguay ha tenido un papel muy grande de liderazgo, especialmente en la región, así que el viceministro Oscar ha sido escogido como el presidente de la iniciativa y esto a mí demuestra muy claramente el papel que ha tenido Paraguay y sobre todo el respeto que la gente tiene por el viceministro. Bueno, ya que está el viceministro acá, también vamos a aprovechar para preguntarle a usted. ¿Y cuál es el avance que ha logrado Paraguay y los países de la región en la lucha contra la evasión tributaria, por ejemplo? Bueno, hemos avanzado muy claramente y le voy a decir solamente un dato que demuestra esto de forma muy clara. Los países de la región han logrado identificar y recaudar 27.8 mil millones de euros. Así que esto no es poco.
Esto es mucho, pero no es todo, porque una parte de este montante es lo que los países están reportando, pero hay mucho más que fue hecho y que los países no han tenido monitoreo, han recaudado, pero no puede decir que esto fue por cuenta del intercambio de información. Y además, el facto que los países tienen acceso a esta información tiene un efecto disuasorio sobre la evasión tributaria. Cuando el mal contribuyente sabe que la administración tiene acceso a información o puede tener, muchas veces cambia el comportamiento y pasa a pagar los impuestos que debe. Ahora, ¿hay algún dato que revele cuál es la media de evasión de impuestos en América del Sur y América del Norte, por ejemplo, o Europa? Hay algunos estudios, el CEPAL tiene estudios que demuestran cuál es el promedio, cuál es el... ¿Dónde son más evasores? ¿En América del Sur o en América del Norte o en Europa? Yo creo que en Latinoamérica tenemos más brecha, tenemos más, no es que tendemos más a evadir, es que tenemos una brecha tributaria más grande que en países que muchas veces ya tienen una madurez en las instituciones, en las prácticas. Aparte de eso también el tema de la informalidad, ¿verdad? Sí. Latinoamérica todavía es bastante informal a diferencia de los países de Europa, ¿verdad? Entonces eso hace de que... ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, porcentualmente hablando? Para que se grafique en la mente de lo que están viendo el programa. No tengo el dato en la mente, ¿verdad? Pero probablemente, como dice Saida, CEPAL tenga estudios. Nuestro porcentaje en Paraguay es del 23 al 27% de nuestro análisis de lo que es evasión propiamente. Ahora, según los datos que Sebastián Hacha suele... es inconmensurable, pero lo que ese pasa, dato de 12.000 millones lo que pasa es que ahí nosotros metemos solamente el tema formal, o sea, negocios formales. Sí. Todo lo que es ilícito, ellos también incluyen en informal e ilícito. Exactamente, porque una cosa es ser informal y formal, sí. O sea, pero vos te dedicas a una actividad lícita, pero hay cosas ilícitas que no tributan. En Paraguay no tributa ninguna actividad ilícita. O sea, nosotros no podemos cobrarle a alguien por un acto ilícito, como sí lo es en otros países. Por ejemplo, ¿cómo se hacen para controlar el flujo de dinero de la inversión inmobiliaria en un país? Porque acá la inversión inmobiliaria es impresionante, pero es del extranjero. Sí, bueno, en eso... Pero es del extranjero. ¿Cómo se controla eso y cómo se evita que se esté lavando dinero en Paraguay del crimen organizado que se realiza en otros países? Bueno, nosotros, en base a los intercambios de información, por ejemplo, si un país me pide información sobre un contribuyente, ¿verdad? Nosotros le tenemos que pasar esa información. Y probablemente en ese país le cobren lo que vino a invertir aquí y lo que está ganando aquí en Paraguay, ¿verdad? Ahora, Paraguay no hace eso porque Paraguay no tiene renta global. ¿Qué significa eso en términos sencillos? O sea, si un empresario abre un negocio en Argentina, lo que gana en Argentina no tiene que tributar en Paraguay, porque tenemos la fuente territorial. O sea, todo en territorio paraguayo. Entonces, en la mayoría de los países existe la fuente o renta global. O sea, que no importa dónde esté situado, tiene que pagar en esa jurisdicción. Entonces, sí, nosotros vamos a pasarle esa información, pero sí también sirve para que nosotros podamos ver si, por ejemplo, hubo una exportación desde Paraguay y en otro país declaran una cosa y aquí declaran otra cosa. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos trabajar. Ahora, pero ustedes, ¿verdad?, también pueden controlar que se construyan edificios y no estén ocupadas, por ejemplo, ¿verdad? Grandes edificios. Claro, nosotros le pasamos también, en este intercambio de información, podemos pasar información a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y ellos actúen en consecuencia, ¿verdad? A lo que le interesa a la Administración Tributaria es cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces, pero también colaboramos con esa información a que ellos puedan hacer una lucha contra el lavado de activos. Perfecto. Y, por ejemplo, este tema del ingreso de la electrónica de los Estados Unidos en Paraguay. Sí. ¿Cómo es que nos informan de Estados Unidos que presentaron facturas falsas? Bueno, y eso es... ¿Cómo es que nosotros no tuvimos la atención para ver, observar
y que eran facturas falsas las que se presentaban. Bueno, justamente para eso sirve el intercambio de información, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la aduana en este caso va a realizar las acciones necesarias para poder sancionar a los contribuyentes eventualmente o a los importadores que en este caso, que incumplieron con las normativas aduaneras, ¿verdad? Pero no sé si Saida quería decir algo. Sí, tal vez con relación al lavado de dinero, un tema también muy importante es el tema de beneficiario efectivo. Sí. Para tener acceso no solamente a quién son los beneficiarios legales de una compañía, de una empresa, pero también quién son las personas que están realmente al final, quién controlan estas compañías. Y esto es un tema importante. Yo creo que Paraguay ha hecho muchos esfuerzos para avanzar con el tema de control de beneficiario efectivo, de registro de beneficiario efectivo. Y en toda la región de Latinoamérica lo que vemos es que muchos países están avanzando para tener un registro de beneficiarios efectivos, y esto es certamente una forma de aumentar la transparencia fiscal. Nosotros tenemos acá en Paraguay. Sí tenemos. De hecho, hoy, por ejemplo, se le puede sancionar a un contribuyente si es que no informa quién es su beneficiario final. Y el beneficiario final básicamente no es que dos empresas son socias de otra empresa, no. ¿Cuál es el nombre de la persona física que está detrás de esas fachadas o detrás de esas empresas? Eso es lo que busca el registro beneficiario final. Ojalá se pueda conseguir, porque se habla de que presidentes sudamericanos tienen grandes inversiones inmobiliarias en Paraguay. No, se habla, ¿verdad? Y bueno, con esta información se puede lograr justamente poder saber si quién es el último beneficiario en toda esa cadena, en esa transacción económica. Pero qué difícil, porque como manejan tantos recursos económicos, pueden comprar a cualquiera, a los controladores, a la gente de la SED, a la gente de la aduana, es decir, la plata hace que todo sea permeable. Por eso es tan importante la institucionalidad, y por eso es tan importante que nos evalúen nuestros pares y el impulso que hacen los organismos internacionales. O sea, de nada sirve de que haya normas, pero que esas normas no sean aplicadas o no se cumplan. Exactamente. Y también el tema de transparencia fiscal, intercambio de información, sirve para exactamente poder combatir estas situaciones. Cuando porque en general la evasión fiscal está por detrás de varios otros crímenes como la corrupción, están muy ligados. Arraigados, sí. Son realmente situaciones que están muy involucradas cuando uno intenta como que esconder un poco los frutos de la corrupción, hace también una evasión tributaria, ¿no? Ahora, ¿y qué controles son necesarios acá en Paraguay para mejorar la calificación y ir ascendiendo a otras instancias de la OCDE? Bueno, es implementar los estándares que ellos están impulsando, como el intercambio automático de información, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer una evaluación de confidencialidad, van a venir a auditarnos de tal manera a ver que todo el proceso de información sea bien cuidada, ¿verdad? Por eso siempre tratamos de que la información no se filtre, porque eso es algo que es determinante para una evaluación. Entonces, básicamente eso, ¿verdad? Y después ya que ese intercambio de información sea que realmente pueda servir para luchar contra la evasión. O sea, el intercambio como tal no sirve si uno no utiliza esa información para cobrar los impuestos o para intercambiar y de tal manera que todos paguen lo que tienen que pagar. ¿Y cómo se compadece el secreto que dice el intercambio de información, que sea secreto entre las instituciones de los países, con la libertad de prensa, la libertad de información y el derecho que tiene el ciudadano a conocer los ilícitos que se cometen en su país y que le afectan directamente su calidad de vida? Bueno, creo que acá hay tres temas que están involucrados en la pregunta. Sí. Uno es que, bueno, nosotros abocamos para la transparencia, el intercambio de información, pero abocamos que esto se pase con mucho control y mucha confidencialidad, de mucho cuidado con los datos de los contribuyentes, porque una cosa es intercambiar informaciones para fines
tributarios para fines fiscales. Y otra cosa es simplemente disponibilizar los datos de los contribuyentes a público. Esto no, hay que tratar los datos con mucha confidencialidad, lo que el viceministro estaba comentando hace poco. El otro tema es que las instituciones, cuanto más fuertes fueren, cuanto más institucionalizado el trato de la información y la transparencia fue, más pueden prestar cuentas al público. No comentar datos individualizados, pero sí se puede comentar sobre los datos agregados, lo que han hecho, lo que no han hecho, lo que están encontrando, los avances que están teniendo, y es por esto que ahora en esos 3 días hemos lanzado el reporte de transparencia fiscal en América Latina, la tercera edición, que visa a prestar cuenta exactamente lo que estaba comentando, para decir al público, esto es lo que estamos haciendo. Perfecto, entiendo lo de la confidencialidad, estoy totalmente de acuerdo con lo que están señalando, pero ¿cuándo esa confidencialidad se puede hacer pública? ¿En qué instancia? ¿Cuando hay un delito? ¿Cuando ya entró la fiscalía o cuando se hizo un juicio, hay un proceso? En el caso de Paraguay, por ejemplo, es cuando la fiscalía imputa y la fiscalía no tiene esa restricción del deber del secreto. Entonces la fiscalía le imputa a fulano, sultano, y ahí ya la gente sabe, ¿verdad? Y creo que le pasó a una colega de ustedes en algún momento, ¿verdad? Sí. Nunca desde tributación se filtró eso. Pero cuando un juez dispuso unas medidas excepcionales, unas medidas penales, ahí saltó y se conoció, ¿verdad? Pero nosotros siempre tratamos de cuidar esa debida diligencia de la información, porque siempre también estamos siendo evaluados a nivel internacional. Claro. Qué interesante, pero lo bueno es que estamos avanzando. Estamos avanzando y creo que es el reconocimiento ¿Por eso lo hicieron presidente? Sí, por supuesto. A mí me parece también que el facto que Paraguay se ha voluntariado a recibir la reunión de la Declaración de Punta del Este en Asunción y que el ministro estaba en la abertura, el presidente fue a la abertura, esto muestra el apoyo político que también tiene estos temas en Paraguay. Y estamos muy contentos con esto. Qué bueno, ojalá esto sirva para terminar con la informalidad, disminuir la informalidad, no creo que terminemos, pero disminuirlo considerablemente para luchar contra la evasión, el lavado y los otros crímenes multinacionales. Y hay también un compromiso, ¿verdad?, de parte del gobierno entrante, ¿verdad?, porque visitamos al presidente. Ya hablaron con Santiago Peña. ¿Sí? Hablamos, sí, Saida, y David Bradbury, que es de la OCDE, también estuvo en la reunión en la casa del presidente electo. Estuve también yo. ¿Y qué dijo el presidente electo? Que estos temas de transparencia y los temas de los organismos internacionales están muy caros para él y que va a impulsionar todos esos temas en el gobierno. Se comprometió a seguir, con todo lo que se está haciendo. Así mismo. Bueno, perfecto, muy bien. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que ya viaja hasta madrugada a su país. Sí, me voy hoy. Sí. Bueno, que tenga un viaje. Muchas gracias. Gracias por haber venido y por traerla muy importante, muy interesante para el péndulo. Mi placer. Para nosotros también. ¿Sabes quién es el doctor Felipe González? Sí, el ministro electo, el designado, mejor dicho. ¿Y qué sabes de él? Y que es un excelente técnico. Un excelente técnico. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar con él enseguida. ¿Qué significa ser un excelente técnico acá? A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Felipe González. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Bien. Felicidades. Bueno, futuro ministro a partir del 15 de agosto, ministro de Salud. Una tarea pesada, ¿no? Es un honor demasiado grande el haber sido invitado por el señor presidente a integrar parte de su gabinete y, como lo había dicho, en el área más sensible realmente. Sí, ¿y cómo hizo? A ver, yo lo conozco personalmente desde hace años. Sabemos de su trabajo en el INERAM. Y si hay una institución que recibió mucho reconocimiento durante la pandemia fue justamente el INERAM, por la forma como administró toda la situación, todos los problemas. Recuerdo que había horas para el anuncio de cuál es la situación de cada uno de los internados en terapia intensiva.
todo lo que se tuvo que implementar para que la gente estuviera un poco cómoda, esperando cómo evolucionaban sus pacientes, sus enfermos, sus familiares. Bueno, una buena organización, pero el Ministerio de Salud es mucho más grande que el INERAM. Asimismo, haciendo un poco de historia de lo que nos tocó vivir, nos encontrábamos con un ministerio lógicamente muy empobrecido, muy falto de posibilidad de poder encarar lo que se venía. Recuerdo que en diciembre del 2019, a razón de una amistad que tengo con gente de Taiwán, me avisan de que en la parte continental había una enfermedad que no sabían de qué se trataba en ese momento, pero que estaba causando una alta mortandad. Taiwán no es parte de la Organización Mundial de la Salud, lastimosamente, y al ocurrir eso, ellos querían, a través nuestro, que sí somos miembros, a ver si sabíamos de qué se trataba, de qué estaba ocurriendo, como para que ellos también tomasen las debidas precauciones, porque solo le llegaba la información de una tremenda mortandad. Ese era el momento donde nosotros también teníamos un pico muy alto de casos de arbovirosis, de dengue, uno de los más altos que le tocó enfrentar en ese momento al doctor Mazzoleni. Pero ya le anunciaba de que lo que se venía era mucho peor. Las afecciones respiratorias, Carlos, requieren de alta complejidad. No, a diferencia de las arbovirosis, que uno necesita una hidratación continua y no más que eso, probablemente las afecciones respiratorias sí ya llevan un componente demasiado importante en talentos humanos que manejan modalidades ventilatorias cuando entran y claudican los pacientes y entran a asistencia mecánica respiratoria, y una serie de otras condiciones que hacen de que el sistema, lastimosamente, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, no estuviese preparado para la magnitud de lo que se venía y la carga de infecciones en un corto tiempo de manera exponencial, 3 veces más de lo que ocurre normalmente con las virosis que tenemos en esta época estival. Entonces eso sí causó mucha, digamos, una determinación de parte del titular del Ejecutivo de frenar en ese momento para que los hospitales comenzasen a ponerse en condiciones, porque vieron lo que era la realidad nuestra. En ese momento realmente nosotros teníamos solamente 10 camas. Imposible que recibiésemos a la cantidad que recibimos de más de 13.000 connacionales que llegaron a la institución en un momento dado. Teníamos solo 6 camas en la unidad de la urgencia de adultos que podían tener una actuación, como también camas de terapia de contención hasta que se liberen la siguiente, pero la magnitud de lo que se venía era imposible que la podamos tener en su momento. Se aumentaron en un momento dado las camas, se fueron de 10, se fueron a 21 camas con todo el equipamiento necesario, pero lógicamente tener unas 27 camas no hacían a la posibilidad de hacer frente a lo que se venían. Aparecían ya los primeros casos, y los primeros casos tenían una mortandad prohibitiva porque realmente el mundo no conocía con qué se enfrentaba. Eso hizo de que nosotros, ante esa necesidad, la OPS nos dictó en una planilla cuáles eran las condiciones que tenía que tener un hospital para hacer frente. Y haciendo el análisis, nosotros nos encontramos en un 63% de lo que exigía la OPS en ese momento. Realmente comenzamos a reunirnos, el equipo todo, dijimos, tenemos que hacer frente, somos el hospital destinado a esta situación y no podemos esquivarnos. Tenemos esta realidad, estos son los medicamentos con los que vamos a enfrentar esto, no tenemos más y tenemos que hacerlo. Además, pero tuvimos un problema y tenemos un problema, los especialistas, doctor. Paraguay necesita de más especialistas en todos los órdenes de la salud pública. Te sigo comentando, si me permitís. Sí, adelante. Después de haber hecho ese análisis
aparece la Cámara Paraguaya de la Construcción, que dice: no nos queremos quedar parados, queremos ayudarle. ¿En qué podemos ayudarle? Y nos traen una posibilidad de hacer los hospitales de contingencia Sí. para 100 camas. Y nosotros ya nos sentíamos orgullosos en ese momento. Cuando compartía esto con colegas extranjeros, me decían: no les va a servir. Aquí la mortandad es prohibitiva, no les va a alcanzar. Y esa realmente era una situación que nos ponía en una encrucijada por no saber realmente qué iba a pasar de todos los que me acompañaban, porque hasta ese momento no teníamos equipos de protección que después empezaron a llegar realmente, y tratamos de optimizar su uso, porque al principio veíamos en hospitales que se sacaban selfies, aparecían en un montón de imágenes que no tenían sentido, porque todavía no había comenzado la ola fuerte, y empezábamos a gastar recursos que después los íbamos a necesitar y que nos iban a faltar, como ocurrió en el resto del mundo. Lastimosamente la no venida de las vacunas en un momento dado, En tiempo oportuno. En tiempo oportuno, en tiempo y forma, hicieron que ya no se pudiese evitar la circulación ciudadana, que era lo que favorecía esto. La salida masiva al extranjero y la vuelta metieron una nueva variante que nos llevó a la ola que mató a más connacionales que ninguna en el 2021, con un sistema levemente fortalecido que no pudo dar sostén, porque los procesos incluso licitatorios todavía no salían. Recuerdo que no teníamos oxígeno, y el oxígeno era un bien demasiado preciado, era un lujo realmente. Y bueno, cuando nos enteramos de cuál era la solución, me preguntaban desde el centro de operaciones, desde el ministerio: sé que hay una planta que no se está usando en el hospital de trauma, dennos esa planta y vamos a ver si podemos contener con eso, porque nuestros tanques insulares en uso con los equipos de alto flujo consumían una enormidad. Nunca habíamos visto tamaña cantidad de oxígeno que necesitasen esos pacientes. Todo quedaba corto realmente y nos asustaba. No estábamos en absoluto preparados para ese... Yo creo que nadie estaba preparado. Estados Unidos tenía el código baño, que era el paciente que estaba en una habitación individual, que cuando se levantaba para irse al baño fallecía por la falta de oxígeno. Y muchísimos murieron por esa razón. Entonces el mundo no estaba preparado. Esto era una guerra donde unos y otros se quitaban los insumos y lo que se necesitaba. Exacto. Cuando nosotros hicimos una gestión ante el ente regulador de energía atómica, y conseguimos entre 72 postulantes, nos dieron a nosotros ante la evidencia de que era el hospital y a quienes iba a beneficiar, entre los 12 primeros nos beneficiaran. Tuvimos que buscar una ruta, Carlos, una ruta que no trajese por los caminos habituales, porque se robaban, sí. las mercaderías en los diferentes puertos. Sí. Eso ocurrió. Hicimos de que venga a través de Luxemburgo. Igual no quisieron cazar los reactivos, sí, porque necesitaban. A Dios gracias, las autoridades intercedieron y se pudo traer esa mercadería. La pusimos en el instituto. No teníamos recursos, cooperantes nos dieron recursos para poder hacer el laboratorio molecular y a partir de allí tener una autonomía en el diagnóstico, porque recordarás que la mayoría de los pacientes se quedaban atorados no sabiendo si tenían o no COVID y no podían pasar a áreas comunes por la posibilidad de contagio. Teníamos pacientes bacilares con COVID, pacientes con otras patologías cardiovasculares con COVID y demás, y no podíamos juntarles a todos. Doctor, fue realmente muy difícil. Está bien. Vos sabés perfectamente lo que te espera. Sí. Es un país sin recursos, así como estás diciendo, o con pocos recursos, y pocos y efectivos recursos. ¿Cómo pensás entonces hacer un buen trabajo en el Ministerio de Salud? Y fíjate, Carlos, que uno debe de administrar realidades. Sabemos que
nosotros dependemos exclusivamente de los ingresos tributarios. Eso va a ser tarea del... Por ejemplo, ¿sabes cuánto es la deuda hoy que tiene el Ministerio de Salud con sus proveedores? Aproximadamente con los proveedores de 400 millones de dólares entre IPS y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Un poquito más incluso. Y de eso la mitad casi está con los expedientes al día. Al resto le faltan los expedientes y se están lanzando todavía aún más. Esa es la deuda con las proveedoras. ¿Y cuánto es la deuda de medicamentos? Esa es la deuda con medicamentos solamente, con Cifarma. Perfecto. Pero ¿cuántos medicamentos faltan en Paraguay para, por ejemplo, los tratamientos de los casos terminales? Bueno, o de las enfermedades catastróficas. Eso depende del presupuesto que da el FONARES, que no alcanza 80.000 millones de guaraníes. Los costos son tremendamente elevados. Un poco más de 10 millones de dólares. Así mismo. Y los medicamentos, como de repente en AME, prácticamente salen 2 millones en una sola persona. Realmente los presupuestos son exiguos, no alcanzan. Vamos a tener que hacer una ingeniería, empezar a entender, porque también hay de parte de los proveedores, y lastimosamente tengo que decir, algunos de mis colegas que tienen intereses, que emiten determinados medicamentos que hoy a nivel mundial están para uso compasivo, no una indicación, y son a muy elevado costo. Forzan la medicación al Ministerio de Salud con medidas de amparo, que vamos a tener que hablar con los jueces de garantía y vamos a tener que hablar con el defensor del pueblo, ponernos de acuerdo, porque si no vamos a estar vendiendo espejitos que no vamos a poder absorber. Hoy tenemos que asegurar a las enfermedades prevalentes, al cáncer, al grupo materno-infantil, tienen que tener su medicación en todos los puntos del país. A eso tenemos que llegar antes de los primeros 100 días. Ese es el desafío del gobierno de Santiago, que es... realmente sabe esa realidad, pero tenemos que empezar a tener alianzas interinstitucionales. En ese sentido, Previsión va a tener que colaborar con nosotros en cierta forma, y a la vez nosotros, también con ellos, empezar a hacer alianzas como se hicieron en el peor momento de la pandemia y que ayudó bastante. Perfecto. ¿Y cómo vas a hacer para evitar que colegas tuyos hagan negocios con la medicina? Como esto que está señalando, por ejemplo. Esa es una parte muy sensible, muy difícil, pero vamos a tener que empezar a tener una trazabilidad, y ahí el sistema informático, cuando llegue a todas las unidades, va a tener un control y una medida adecuada. Porque ¿qué está ocurriendo en muchos hospitales distritales en este momento? Hay pacientes que llegan las 24 horas del día, y uno tiene una farmacia cerrada a las 9 al mediodía. A partir del mediodía, prácticamente está prohibido enfermarse. El que está llegando a esa urgencia y el médico se encuentran con las manos cruzadas. ¿Sí? Solamente tienen que pedir medicación, receta, para comprar en las farmacias privadas, y lógicamente el común de la gente le dicen no tengo. Póngame un calmante, el que fuere, pero no tengo. Esa es una realidad. Y esa realidad tenemos que empezar a cambiarla. El pueblo y la ciudadanía tienen que empezar... ¿Cuánto es negociado de esa realidad que está señalando? En el interior es bastante importante. Es bastante importante. Es importante en el interior. Es decir, que la corrupción nos está matando en salud, doctor. Totalmente. Nosotros tenemos en este momento unos 17 tomógrafos repartidos en el interior, que creo que 10 están fuera de servicio, son 7 los que funcionan, y a medio tiempo... esos tendrían que entrar en el sistema de telemedicina para el reporte y la información inmediata. Lastimosamente, una vez más tengo que decirlo, muchos de los colegas en su privado funciona su tomógrafo, pero en el público no. Entonces tenemos que empezar a hacer patria, tenemos que empezar a ver esa realidad, y la ciudadanía toda tiene que denunciar de forma tal a que tomemos las medidas correctivas. No podemos seguir privándole de esa necesidad primordial al común de la gente. ¿Por qué es tan difícil en Paraguay tener grandes hospitales de referencia en cada departamento? No digo en cada distrito, pero en cada departamento por lo menos, para que la diferencia entre la vida y la muerte son segundos. Así mismo. Son segundos.
Entonces, en vez de traerle de Encarnación o de Alto Paraguay o de Concepción o de Ñembucú, que tengan en su propio departamento un hospital de referencia donde puedan ser atendidos de cualquier cosa que sufran los Yo te puedo decir de que si visitas el hospital de Barrio Obrero, vas a ver a un hospital que tiene un área de influencia tremenda. Toda la zona de Barrio Obrero, de Tacumbú, de Bañado Sur, gente muy necesitada que llega a un hospital que ya no da. Es necesario hacer algo nuevo, es necesario porque por las necesidades se fue construyendo pieza en pieza, pequeños pasillos, eso es impenetrable y hasta diría que es peligroso, como si fuesen casillas del mercado que se fueron haciendo por la necesidad de dar respuesta a una población mayoritaria que está en esa área de confluencia. Eso tiene que mejorar, definitivamente. Y tenemos que empezar a trabajar denodadamente. Con el Congreso para que te dé más presupuesto y con el ministro, con el presidente y el ministro de Hacienda. Así mismo, ese es el desafío que ¿Le expresaste eso y la realidad que le expresé al señor presidente. Y bueno, yo espejitos no le voy a vender, le dije. Esta es la realidad, si usted acepta, adelante, pongámonos, va a tener a un ayudante que le va a ir guiando en lo que realmente ocurre, no una persona que va a estar alabando. Las alabanzas van a venir de la ciudadanía cuando el buen trabajo esté. Ellos le van a agradecer. Pero de mí va a tener una persona que le va a ir mostrando las realidades, de tal forma que también me dé las armas necesarias en articulación con los diferentes municipios, con los diferentes ministerios. Salud tiene brazos con cada uno de estos ministerios. Si no mejoramos el hábitat de los conciudadanos, no vamos a poder evitar ni siquiera hacer promoción de la salud. Viven en una realidad muy diferente. Decimos que abran las ventanas y no tienen ventanas, apenas tienen pared, tienen el piso de tierra. Esas son realidades que tenemos que administrarlas, sincerarlas y mejorar realmente, o si no, esto no va a cambiar. Hay otro tema también, doctor, que te va a complicar la vida. Todavía no asumiste, pero ya llueven las críticas porque no sos colorado y sos el próximo ministro de Salud. Es decir, no estás afiliado a ningún partido, por lo que sé. Bueno, entonces, todavía no asumiste y ya en las redes sociales ya casi una masacre te están haciendo. Y es propio de lo que nosotros vivimos en pandemia. Cuando comenzamos esas horas en pandemia en el hospital, las críticas venían del sector sindicalista de mi hospital y eran tremendas realmente, e incluso del sector sindicalista de la Asociación de Médicos, que decían de que eran improvisadas, de que iban a morir mucha gente, y tuvimos la menor mortandad durante la pandemia realmente. ¿Y qué es lo que hicimos? Gracias al trabajo denodado, salvamos a familiares, a propios y extraños de los mismos que nos criticaban. Ellos mismos usaron esas instalaciones. Entonces, el compromiso es tratar de avanzar, demostrar con capacidad de que podemos dar respuesta, por lo menos en el periodo de tiempo que podamos, de tal forma a que si salvamos a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, allí van a empezar a reconocer. Hoy yo creo que en el INERAN no hay uno solo del equipo humano que dude de la capacidad de trabajo que tengo, y absolutamente todos se han subido a esa forma de vivir y han cambiado lo que a mí me costaba muchísimo al principio, esa empatía, ese buen trato que viene a buscar el conciudadano, bueno, comenzó a prevalecer. Ahora, estuvimos hablando nosotros con los diferentes sectores sindicales del sector salud, una vez que se conoció tu nombramiento, la elección que hizo Santiago Peña. En principio, todos están conformes. Pensábamos nosotros, hablando objetivamente, que ibas a tener muchas críticas, pero están todos muy tranquilos. ¿Ya tuviste la oportunidad de hablar con el representante de los sindicatos? No, por nada. Lo que sí te puedo decir, bueno, de mi parte es tratar de poner decencia, conocimiento y honestidad. Y no tengo conflicto de interés alguno, no tengo empresa alguna, estoy fuera de todo ese marco más que el ámbito profesional. Pocos
médicos, y eso le dije a muchos sindicalistas. Yo hice mis primeros pasos en el Hospital Nacional, en medicina interna precisamente. Ese hospital era el segundo año de inauguración, tenía todo. El gobierno francés nos había dado absolutamente todo. No podíamos decir que algo faltaba en ese momento. Sin embargo, la mortandad que había era prohibitiva. Aguanté 3 meses y me retiré de ese lugar, siendo residente, porque no quería esa educación para mí. Pocos residentes ya toman una actitud tan difícil, porque uno tiene familia y uno tiene necesidades. Pero eso me posibilitó después ir al extranjero y ver realidades diferentes y formarme de manera diferente. Lo mismo me ocurrió a finales del año pasado, cuando veo que en el Hospital Niños Acostañú me obligan a hacer una cirugía prácticamente con mínima cantidad de insumos. Renuncio a esa posibilidad. Cuando ya hay un compromiso vital de parte del resultado que pueda uno tener producto de que no está teniendo lo necesario, lo mejor es dar un paso al costado. Poca gente renuncia a un sueldo importante, porque también me hace falta como a muchos otros, me imagino. Pero por sobre todo está la vida humana. Doctor, ¿y cuáles son, por ejemplo, las enfermedades, cuáles son las enfermedades que más muertes causan en Paraguay? Las cardiovasculares. Las cardiovasculares son las que dominan. ¿Están por encima del cáncer? Están por encima de las oncológicas. Y después ya vienen las oncológicas. Así mismo. Las oncológicas, y están también las pulmonares prácticamente allí, una cerca de otra. Una cerca de otra. Y en el tema de cáncer, ¿cuáles son las que prevalecen? Y está en primer lugar, creo que está el cáncer de mama, es uno de los que prevalece. Ahora, lo importante es que el sistema informático que está teniendo el ministerio y que está creciendo a pasos agigantados, que también queremos potenciar eso, que ha llegado a casi 200 hospitales en este momento, podemos tener una trazabilidad y un mapeo de la región donde ya está funcionando, y a través de inteligencia artificial que sí tienen en el centro de cómputo que manejan la gente de cooperación de Taiwán, me han podido mostrar cuál es la prevalencia de determinados tumores según regiones. Según regiones. Entonces uno ya tiene la posibilidad de empezar a dar toda la potencialidad necesaria para ver las causas, claro, la prevención por sobre todas las cosas y el tratamiento específico en los lugares que están teniendo una prevalencia de determinados tumores. Qué interesante. Doctor, te deseamos todo el éxito del mundo. ¿Ya tenés también en mente quiénes van a ser tus viceministros? Estoy manejando realmente, y bueno, es un equipo grande el que hay que ir conformando. Yo creo que los cambios van a ser quirúrgicos, van a ir viniendo. El ministerio es muy grande, no puede parar de la noche a la mañana. Deben de darse los cambios, pero deben de ser graduales, porque lo peor que podría ocurrir es que la maquinaria pare y realmente todos tengamos una insatisfacción de la esperanza que podemos llegar a brindar. Lo otro que es muy importante entender, de que yo creo que la próxima semana estaríamos ya con el equipo de transición haciendo un acercamiento de tal forma a ver cuáles son las licitaciones que están corriendo, cuáles son las que tienen ya documentación, cuáles son las que le faltan, y cuáles son los compromisos inmediatos que hay que honrar, porque esos son los que van a darnos una parada importante. Creo que hay problemas en el programa ampliado de inmunizaciones, hay una serie de unidades que están hoy con un déficit importante y con una urgencia de pago que puede hacer una cesación de algo que viene siendo muy bien manejado. ¿Qué va a hacer con la deuda que tienen con Paraguay de más de 6 millones de dólares? De los fondos COVID y compañía. Y eso vamos a enterarnos con el actual ministro, porque yo sé que él está haciendo unas gestiones y exigiendo el reembolso de eso, pero es muy vehemente él en ese sentido, pero tengo que imbuirme de cuál es la situación para continuar y ver los mecanismos, incluso a nivel de Cancillería, para tratar de recuperar eso. Pero
algo que sí me caracteriza es que, amén de los problemas que uno puede tener, las prioridades son urgentes. Eso quedaría, no digo en un segundo plano, sino en manos de gente que va a darle continuidad, pero me tengo que abocar en los problemas de hoy. Los problemas de hoy, si los resuelvo, mañana van a ser mejor. Definitivamente, doctor. Éxito en la tarea como ministro de Salud, y tenés acá siempre ese lugar allí para el día que quieras y comunicar lo que estás haciendo en el Ministerio de Salud. Te agradezco, Carlos. Yo sé, fuiste paciente mío. Sí, eso sí. Hay que reconocer, y así como vos, muchos que me dan un apoyo incondicional día a día, en el sentido de que hay empresarios que hasta hoy día nos ayudan, que nos dan absolutamente gran parte de lo que necesitábamos. Hoy estaba recibiendo, por criterios de oportunidad, de parte del juez Humberto Utazú, una suma que nos permite ponerle a la institución en sus mejores galas, porque estamos cumpliendo el 4 de julio, el día de la fiesta patria americana, es el aniversario nuestro, y 78 años de fundación de nuestra institución. Perfecto. Muy bien. Éxito, doctor Felipe González. Gracias. Gracias por venir. A la vuelta de la pausa, de otro tema, vamos a hablar de otro tema igualmente importante, que es la educación. La gobernanza y la agenda educativa 2023-2028, a la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, Jan Esperanza? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto hablar de vuelta de educación, que tanto nos apasiona. ¿Verdad? ¿Qué tal, Charotti? Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Contento después de ayer? Sí, sí. Los tres estamos contentos. Está bien, vamos. Y que sigamos así. Que sigamos así. Bueno, acá me están, no sabes cómo están los cerritos acá. Bueno, Juntos por la Educación. Tenemos que hablar de esto, pero vamos a comenzar por otro tema. ¿Cómo recibieron ese comunicado de los padres? Sí, ustedes me conocen, saben. No, claro, pero por supuesto. Pero vamos a comenzar por eso. ¿Cómo toman ese comunicado que se dio a conocer esta semana de los padres pro vida y compañía, exigiendo que instituciones como Juntos por la Educación no estén con la educación y dentro de este gobierno, trabajando con el gobierno, o con el gobierno de Santiago Peña, ¿verdad? ¿Cómo toman ese tipo de comunicado? Obviamente, uno se siente incómodo, obviamente, y se siente un poco injusto también, siento que es un poco injusto esto, porque finalmente Juntos por la Educación es un grupo de personas, básicamente del sector empresarial, que no reciben ningún recurso del Estado, digamos, que nos juntamos, dedicamos nuestro tiempo, dedicamos recursos, digamos, para poder contribuir con algo que nos preocupa, que nos parece extremadamente importante, serio. ¿Vos te acordás de ese viejo dicho? Esto es tan importante que no le puede dejar solamente a los políticos. Y por supuesto que tenemos todo el legítimo derecho de proponer cosas, tenemos el legítimo derecho de preocuparnos por algo, y eso es lo que hacemos. Nosotros no somos independientes de cualquier gobierno. Es absolutamente falso, y lo digo así con mucha claridad, que nosotros tenemos, no sé, con la Agenda 2030. Ni eso, ni la agenda oculta. Hay cosas con las que estamos de acuerdo, hay cosas con las que no estamos de acuerdo, y lo hacemos muy transparentemente, muy abiertamente. No tenemos una agenda oculta. Yo estoy realmente cansado de ese famoso tema de agenda oculta, digamos. ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde dicen lo que nosotros proponemos, decimos? Y no, pero allá lo que está por detrás. Entonces, realmente nos parece... Entonces, una mezcla de sentirse algo injusto, sentirse incómodo, sentirse frustrado, pero nosotros seguimos, digamos. Básicamente, así se construye la sociedad, Carlos. Organizándonos, claro, proponiendo cosas, dialogando, vamos a salir a explicar las veces que haga falta explicar, y bueno. ¿Y vos como director ejecutivo, cómo te sentiste al leer eso? Bueno, la misma línea, como dice Jan, realmente bastante incómodo en cierto sentido, pero es un poco la evidencia de este altísimo nivel de conflictividad que estamos viendo dentro del sector educativo. Mucho creemos también que tiene que ver con esta dinámica de que una vez más, como a lo largo de muchos años en esta época democrática, se ha utilizado el Ministerio de Educación como una plataforma electoral, ¿verdad? Y eso arrastró iniciativas, programas al debate público, electoral, político, partidario, con mucha desinformación, mucha vehemencia, mucha violencia, que sin duda alguna no contribuye absolutamente para nada en lo que es la construcción de educación como bien público.
pero con una mirada yo creo que bastante propositiva. Acá hay un sector empresarial con una visión muy pragmática, realmente en función a ciertos desafíos que tenemos muy claros, con los cuales contribuir. Y esto prácticamente es la evidencia y la reafirmación de nuestra posición. Muy interesante, estuve leyendo. Desde una visión sectorial, nuevamente aportar a la ciudadanía, a las autoridades electas, señores, cuáles consideramos que son aspectos fundamentales que tenemos que abordar para garantizar las capacidades del Estado de responder en función a políticas participativas de actualidad. Leía hoy un dicho, ya no recuerdo de quién en el Twitter, que a mí me gusta y suelo retuitear, porque ya dejé de escribir en Twitter, porque es... Bueno, lo dejé, pero sí retuiteo lo que creo que puede ser de interés informativo para la gente. Y hablaba acerca de las clases de personas que existen, ¿verdad? Y que generalmente a los políticos les conviene un pueblo no educado. Pero estamos en el 2023. 50 años atrás firmaba así, sin mirar. Exacto. La dictadura, por ejemplo. En la dictadura, ¿verdad? Pero en el 2020 ya no debería haber sido así, pero que sea todavía en Paraguay, sea así, es la demostración más clara y palpable del bajo nivel educativo que tenemos como país. Bueno, mira, yo creo que una y otra vez, y yo no me canso de repetir esto, a ver, para mí el tema es relativamente sencillo de la siguiente perspectiva. La sociedad, y nuestra sociedad no es la excepción, hacemos un esfuerzo grande por crear esto que se llama un sistema educativo, con el único objetivo de que nuestros niñas y niñas aprendan lo que tienen que aprender para poder desenvolverse y puedan ser personas plenas y felices dentro de una sociedad. Ese es el objetivo, digamos, hacer un esfuerzo enorme. Bueno, no está ocurriendo. Y la evidencia es absolutamente contundente. Evidencia científica hecha por evaluaciones que se toman a nivel nacional, regional y mundial. Y yo uso solamente un dato que lo repetimos una y otra vez. 80%, 8 de cada 10, nuestros jóvenes no tienen las competencias mínimas, que significa que se aplazan en algo tan elemental como comprender lo que uno lee. Comprender lo que uno lee, poder sacar la idea central. No pueden y poder tener conceptualizar las cosas. No. Entonces, fíjate lo que significa para una sociedad, para la democracia, para la convivencia, claro, para la productividad, tener ese dato. Entonces, a mí realmente me vuelve loco que no nos podamos concentrar en ese problema en particular. ¿Qué tenemos que hacer todos para poder empezar a solucionar ese problema? Porque lo que estoy seguro es que con 80% no es viable, o siempre vamos a tener un grado de desarrollo muy limitado, un techo muy bajo, digamos. Entonces, ese es el problema real, Carlos. Los que deciden en el país, los que toman la decisión en el país, los que tienen que decir a la pucha, este dato que me acaba de entregar Jan Esperanza, 8 de cada 10 niños paraguayos no entiende el concepto de lo que está leyendo. Es gravísimo. Bueno, pero forma parte de ese 80%. Esa persona que tiene que tomar las decisiones probablemente forme parte de ese 80%. ¿Y cómo va a tomar buenas decisiones si forma parte de ese 80%? Pero hay un 20%. Pero no estamos hablando, y no estamos hablando de chicos, estamos hablando de ciudadanos. Sí. ¿Verdad? Bueno. Vamos a reducirlo al 60% de la población, ¿verdad? Que es básicamente el número del que se habla. Y en ese 60% están nuestros políticos los que deciden el destino de nuestros hijos. Bueno, yo que te diría que hay otro 20% que tienen que hacer el esfuerzo entonces de persuadir, de convencer, de empujar, de llevar hacia adelante esto, de incidir, digamos. Sí. No se puede quedar solamente... Totalmente. Y acá yo siempre comento esto y soy también bastante crítico. Y lo que no tenemos que hacer, sobre todo la élite paraguaya, entendida como la élite, aquellas personas que tienen incidencia, que tienen opinión, nosotros no somos parte de esa élite. Lo que no podemos hacer, Carlos, lo que no podemos hacer es pensar erróneamente, porque yo lo tengo medio resuelto, o creo que lo tengo resuelto en lo privado, porque mi hijo va a un colegio privado, como que me desentiendo y solamente esto se vuelve como una parte de una tertulia que mal está la educación. Mira lo que ocurre. No, hay que hacer algo. Eso es un poco lo que busca una organización como Juntos por la Educación. Ponernos también a tratar de incidir, a tratar de hacer algo al respecto. No solamente quedarnos, bueno, yo tengo acá resuelto. ¿Hace cuánto que están ustedes? 11 años. 11 años. 11 años. En 11 años, ¿qué incidieron? A ver, por ejemplo,
los ministros, muchos ministros que pasaban por el Ministerio de Educación en estos 11 años, ya época democrática ya, ¿verdad? Supuestamente. 22 ministros de 1989. Exacto. De 1989. Sí. 1 año y 6 meses cada uno. Muchos de ellos, la mayoría políticos. Sí. La mayoría políticos. Y la mayoría usaron al ministerio como plataforma para llegar al Congreso o a otros cargos importantes dentro de la política. No se preocuparon por la educación. ¿Cómo evitamos eso? Lo que pasa es que en educación, está la famosa frase que en educación no hay atajos, por un lado. Y las conquistas son graduales, Carlos. No solamente depende del enorme esfuerzo que puede hacer un gobierno o una administración, y acá vemos en una dinámica del cambio e interrupción permanente, donde la educación no es política de Estado, lo cual implica de que no hay una visión concertada entre los distintos actores, hacia acá vamos. Y eso trae consigo, ante cada cambio, interrupción, cambio de agenda, cada quien viene con su propia receta de lo que la educación necesita. Entonces, eso también conjuga con el hecho de la debilidad de nuestras instituciones. Nuestras instituciones no acumulan. Porque si miramos a lo largo de estos 30 años, vemos experiencias fantásticas en el ámbito educativo que lastimosamente no logramos sostener a lo largo del tiempo. Entonces, es ahí que realmente este documento parte con una visión clara que tenemos que empezar por fortalecer nuestras instituciones del Estado, de manera tal a garantizar políticas estables, consistentes. Y yo te contesto tu pregunta directamente, Carlos. Se cambia con liderazgo político al más alto nivel. Yo no veo otra forma de cambiar. Se cambia con decisión y liderazgo político, porque vos tenés que vencer resistencias. Eso que vos describiste es la realidad. Ha venido ocurriendo esto. Se cambia con eso. Y eso significa, desde el presidente de la República, y nosotros solemos mostrar, digamos, una grabación que hicimos cuando el actual presidente de la República fue con nosotros, le presentamos y él mencionó esto que estamos diciendo. En mi agenda semanal, educación va a estar... Nosotros sí, bueno, nos dijo también a si nosotros, eso ocurre efectivamente y hay que mostrar, bueno, empezamos a tener mejores posibilidades porque no vas a cambiar de otra manera. Porque tenés que vencer resistencia, tenés que ir modificando y nada te garantiza luego que todo cambia rápido, pero yo no veo otra forma. La respuesta concreta es liderazgo político decidido. Perfecto. Ahora, ese es el liderazgo perfecto, decidido, que nos llevó al Palacio de Gobierno en la parte de atrás para decirnos en el inicio de su gobierno que la educación iba a ser su prioridad. Sí. No ocurrió. Bueno, exactamente. Y no ocurrió con varios de los otros. También tenemos ahí en juntos... la sistematización de todos los discursos de los presidentes en era democrática en el momento de Asunción y el lugar de la educación en ese discurso, donde todos prometían de que efectivamente la educación iba a ser aspecto central. Sí. Porque el problema no es técnico, no es que no se sepa lo que hay que hacer. Hay muchísima información, hay estudios comparados, podemos ver qué ha funcionado en otros lugares, podemos contextualizar. No, es un problema técnico de esa perspectiva. El problema es de gestión política. No me canso de repetir esto. Y gestión política es este tipo de cosas. Es convencer, es persuadir, es enfrentar, es ponerse firme, es escuchar, es dialogar, es participar, pero es ocuparse. Y es pelear contra la corrupción. Por supuesto, eso es la firmeza, pelear contra la corrupción. Bueno, porque si no... todo eso que vos dijiste, todo eso que vos señalaste, si hay corrupción... Bueno, pero fíjate que finalmente es la decisión política de empezar a cambiar las cosas. Y eso hay que poner el capital político en riesgo, porque esto se dice fácil, pero hay que enfrentar mucha resistencia. Bueno, eso se hace con firmeza, con claridad, con decisión y estando en la agenda. Tiene que estar en tu agenda constantemente. Bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando que ocurra. Por eso, para mí, no es un problema técnico. Es un problema de decisión y de liderazgo. Obviamente que es una cuestión de decisión política y de alta política. Al más alto nivel, por la complejidad que tiene este tema. Y también de una decisión fuerte del presidente de demostrar que sí, la educación va a ser su legado. Exacto. Porque de lo contrario es verso. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que demandar, tenemos que mostrar esto que él mismo prometió, tenemos que estar diciendo constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer, digamos, como sociedad civil organizada, empujar un poco, presionar
Y bueno, y eso es lo que necesitamos. ¿Ustedes hablaron con Peña? Llegamos a hablar con Peña en el marco del Observatorio Educativo. Después de ser electo. Previo a las internas. Previo a las internas. Después de ser electo todavía no. No, todavía no. ¿Le pidieron audiencia con él o no? No, la verdad que no, simplemente hicimos llegar esta propuesta. No, porque vamos a hablar con él. Ahora está, viste, el tema de transición, están preparando, le hicimos llegar. Nosotros también teníamos que terminar básicamente este análisis que hicimos de propuesta de gobernanza. Ahora le estamos haciendo llegar y efectivamente le vamos a pedir también conversar para presentar esto. Y sobre todo, y esto es importante, ponernos a disposición también, ¿verdad? Acá, y esto es parte también de las malas interpretaciones que se tienen muchas veces, el objetivo nuestro siempre es contribuir con todo este tipo de propuestas y ponernos a disposición y escuchar. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Desde una organización de la sociedad civil que tiene gente con capacidad de gestión, que tiene gente que puede conectarse, ¿cómo podemos contribuir? Eso básicamente es nuestro mensaje, digamos. Y yo le sumaría a esto que no solamente es demasiado importante y determinante el liderazgo político, un liderazgo político que interprete realmente la visión en la naturaleza, el sentido de la educación, de que la educación no se construye desde la centralidad de un Ministerio de Educación y Ciencia, ni de un gobierno, se construye con la gente. Una política de Estado. Con participación de las comunidades. O sea, esto va a cambiar en la medida que las comunidades confíen en ese liderazgo y en función de eso interpreten realmente qué tipo de cosas podemos empezar a cambiar desde nuestro quehacer cotidiano para mejorar esta educación en lo que respecta a cada uno. Pero por otra parte, de parte del Estado, es brindar una serie de condiciones, muchas están acá, y que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con condiciones, tiene que ver con currículum, tiene que ver con financiamiento y una serie de elementos donde el Estado tiene realmente un rol central y principal. ¿Cómo podemos soñar, y lo soñamos, digamos, de que el Ministerio de Educación, en términos institucionales, sea el siguiente banco central? Donde en general la sociedad paraguaya puede ser, porque eso se hizo con paraguayos, el Banco Central. Estamos relativamente satisfechos de que existe una institución y que puede tener también sus problemas, digamos, pero que por lo general es una institución sólida. Bueno, ¿por qué no soñamos con que sea? Finalmente, de vuelta, la propia política tiene que hacer que eso ocurra. Tienen que haber pactos, tienen que haber acuerdos, tienen que haber negociaciones. Y eso se gestiona, no ocurre solo. ¿Ustedes no pensaron en gestionar una reunión con los ministros de la Corte y con el fiscal general del Estado y con el Contralor General de la República? Porque si hay algo que en este país no funciona para beneficio de unos pocos y perjuicio de la mayoría de la población, es el control. Sí. Y te estoy hablando de 3 instituciones encargadas del control, ¿verdad? Y la sanción. Porque mientras haya impunidad, mientras la corrupción sea la norma y no la excepción, opacidad, ¿verdad? Entonces vamos a seguir teniendo intendentes, gobernadores, directores, supervisores, directores administrativos del Ministerio de Educación y hasta ministros de Educación que hagan negocios con todo lo que es educación, ya sea en materia de alimentos escolar, ya sea en materia de infraestructura escolar, ya sea en materia de útiles escolares, en lo que sea, pero se preocupan más en hacer negocios que en mejorar la educación. ¿Pensaron alguna vez en hablar con el Contralor, con el Fiscal General del Estado, con el Presidente de la Corte Suprema y los miembros de la Corte, por ejemplo? Ayúdennos, porque todo esto es fundamental. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un trabajo que hace todos los años juntos de este análisis de dónde se va la plata del FONACIDE para los municipios, las gobernaciones, y se tienen unas fichas de cada uno de los municipios. Esto lo trabajamos también con Contraloría, digamos, pero sí, seguramente que también tenemos que incluir, me gusta esta idea, digamos, de incluir, de tener una presentación a los miembros de la Corte, eso creo que nunca lo hicimos, pero para ir sentando, digamos, la necesidad, tenemos ya, porque lo que hemos avanzado mucho es, tenemos cada vez mejor información. Ya sabemos cuánto recibiste vos, intendente, y qué hiciste y qué no hiciste. La pregunta es qué ocurre con eso, ¿verdad? Nosotros apelamos mucho por la propia naturaleza de la organización de disponibilizar eso a la ciudadanía, de manera que sea la propia gente la que empiece a presionar. Ese supuesto de que si yo veo en mi comunidad que acá tenía que construirse esto, que vos, intendente, decidiste, te voy a reclamar, te voy a golpear la puerta, te voy a... Pero seguramente que también hay que ser de los dos lados, de abajo hacia arriba y también de arriba abajo. Sí, mismo, por eso les planteaba esto. Y lo quiero que ocurra, pero así como están las cosas, y si no damos un giro de 180 grados, va a ocurrir. Se va a caer una escuela sobre los chicos.
se va a caer una escuela sobre... Y ahí vamos a recordar todo esto que no hicimos. Y vamos a lamentarnos de no haber tomado la decisión de ir hasta estas personas y alertarles y que la comunidad sepa que le estamos alertando de lo que puede ocurrir y no se están tomando medidas. Hay una serie de elementos, Carlos, que justamente lo abordamos acá en el documento y que de alguna u otra forma busca contribuir justamente con transparentar mucho más lo que es la gestión educativa en términos generales. Por un lado, no solamente se ampara en el acceso a la información y que mucho depende realmente de la calidad de los sistemas de información, que vale la pena mencionar que en estos últimos 5 años, y lo hablo en nombre del Observatorio Educativo como principales usuarios de la información educativa, el retroceso realmente en la accesibilidad de la información pública vinculada a educación ha sido fenomenal. Ha sido fenomenal. Entonces, retroceso. Claro, retroceso. Básicamente amparamos, por un lado, como decía Jan, en la enorme importancia de la participación ciudadana. Porque participando no solamente nos permite conocer y adentrarnos realmente en lo que es la complejidad. En el caso inmediato de infraestructura, tenemos el mecanismo de microplanificación educativa, donde en teoría debieran de participar toda la comunidad. El solo hecho de que la comunidad participe en esos procesos de microplanificación da cuenta de sus necesidades escolares y dice, bueno, a mí me falta el techo de un aula, pero yo estoy viendo que en el distrito hay otras 30 escuelas que tienen más alumnos que nosotros y que le falta no solamente aula, le falta baño y le falta una serie de cuestiones. Y donde también le permite conocer lo que es la disponibilidad de recursos, que si bien es cierto a lo largo de estos últimos 10 años atrás el FONACIDE ha sido un volumen enorme de recursos, comparado con lo que fue anteriormente, sí, todavía es profundamente insuficiente. Insuficiente, totalmente. Y no se ha logrado a lo largo de estos 10 años gestionar desde una red departamental, una visión de potenciación de escuelas estratégicas. Nosotros tenemos una matrícula atomizada. En el 40% de nuestras instituciones educativas no pasan a 50 chicos por escuela. Sí. Entonces, realmente se hace muy difícil para el Estado garantizar las condiciones y estándares de calidad en todas. A lo largo de estos 10 años... Ahí ya hay una cuestión política. Claro, y vos sabés que cuando hablamos cuando yo hablo de liderazgo político y de gestión política, también hay una cuestión de narrativas, Carlos. Yo creo que también es importante que nosotros, la sociedad paraguaya, vuelva a tener narrativas movilizadoras en educación. Sí. Cuestiones, por ejemplo, como nosotros tenemos solo el 50% que termina los 12 años de estudio. De los 100 niños y niñas que empiezan en la primaria, solo 50 terminan la secundaria. ¿No podríamos tener una narrativa movilizadora de que todos terminen, de que los busquemos, que se involucren las parroquias, que se involucren las comunidades, las ACES, que tengan una lista de cuáles son los chicos que faltan, cómo les puedo ir a buscar, cómo les puedo atender, por qué está faltando, cómo movilizar? ¿Quién puede estar en desacuerdo con una narrativa y con una movilización en ese sentido, digamos? Casi como una especie de causa nacional, pero no solamente decir la educación es importante, concretamente que estén en el colegio, que no puede ser 50%, ese tipo de cosas, digamos. O otra narrativa que está vinculada, porque sabemos todos que si a los 10, 11 años un chico no domina la lectura y la comprensión, sí, va a tener problemas después. No podemos enfocarnos en eso. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para que la mayor cantidad posible, el 100% si es posible, de nuestros niños y niñas a los 11 años estén leyendo correctamente y entendiendo lo que leen? Entonces nos enfocamos en narrativas que movilicen y que sabemos que son cuestiones que si ocurren vamos a dar saltos importantes. Entonces nos enfocamos en eso y no nos desviamos muchas veces la atención en otras cuestiones, digamos. Yo creo que y eso también se gestiona. Esa narrativa, y de vuelta al más alto nivel con liderazgo político, vos podés plantearla a la ciudadanía y podés liderar incluso ese tipo de narrativa con acciones concretas. Yo creo que necesitamos también eso. ¿Ustedes tienen el nombre del próximo ministro de Educación? No, lo que tenemos es los comentarios que hay en las redes, que por todos lados surgen, digamos. Y eso es lo que tenemos, pero no tenemos el nombre. Nadie nos dice, bueno, va a ser, nadie nos consulta, nadie nos... Todavía no. No, hasta ahora no hay nada. Estamos esperando, me imagino que mañana, pasado, no sé, se anunció. Esperemos que no pase lo que pasó en el último periodo, que el ministro de Educación fue, creo que, el último en ser designado, una semana antes del 15 de agosto. Parece que el lunes. ¿El lunes? Y bueno, o sea, que ya sabes entonces. No, yo no sé. Parece que el lunes, porque viste que cada... Fue salud, que era también el otro que faltaba. Sí. Parece que el próximo que llena importante es el tema de educación. Sí, entre mañana jueves y el viernes, me imagino que se anunciará otro y probablemente la semana que viene el próximo ministro de Educación. Sí, acá también hay que ser, creo que tenemos que ser bastante honestos en decir esto, digamos. La experiencia que tuvimos cuando se anunció
en el gobierno que se está yendo no fue muy positiva. Claramente, y acá nadie discute la honorabilidad del ministro Peta en su momento, pero realmente fue una persona que se cerró, digamos, nos abrió básicamente al tema de la sociedad, a recibir, a colaboración, y eso no puede ocurrir. Claramente los tiempos ya te indican de que hoy tenemos que ser bastante abiertos, tenemos que estar recibiendo colaboración. Esto no significa que te impongan nada, como también muchas veces se quiere hacer creer. ¿Cuál es lo que es el problema de que la sociedad civil quiera contribuir? Ojalá ocurra eso. Mira, siempre recuerdo esto, Carlos. 1840, Alexis de Tocqueville, enviado del gobierno francés a los Estados Unidos para tratar de ver qué es lo que estaba haciendo tan bien esta sociedad que le estaba yendo bien. Escribe un libro que es fantástico, se llama, y recomendable, se llama La democracia en América, 1840 y algo. Y el resumen central del libro es qué tremenda capacidad ha desarrollado esta sociedad para organizarse asociativamente y hacer cosas juntos y plantear cosas, desde cuidar la orquídea o los gatitos de la calle hasta construir una escuela, un puente. Eso explica en gran medida el éxito de esta sociedad y lo que se viene hacia adelante. Se pueden asociar y hacer cosas. Se puede, definitivamente se puede. ¿Escucharon la música ahora? Sí. Están escuchando la música. ¿Saben lo que significa eso, verdad? Que tenemos que hacer. Bueno, sí, que tenemos que irnos ya, lastimosamente. Llegó el momento de la despedida. Gracias, Oscar, por venir. Gracias, Carlos. Les invitamos a la gente a... ¿En qué página uno entra para leer todo? Entra... Es excelente, les recomiendo. Les recomiendo. Todos los datos acerca de educación están contenidos acá en Está en la página de Juntos por la Educación. ¿Cuál es? www.juntos.org.py. Ajá, este es el... ahí está, muchas gracias. Le invitamos a leer, a compartirlo, a corregirlo, a comentarnos. Exactamente. Pero a no quedar indiferente a este desafío. Gracias, Jan. Carlos, gracias por siempre traer el tema de educación. Y gracias a ustedes por otro miércoles más. Hasta el próximo.